Ahí grabamos y esta grabación igual la subimos al YouTube y a todos nuestros canales por si después quieren verla, volver a ver el webinar o la charla. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas noches. Súper agradecidos todos los de la comunidad por esta audiencia que tenemos el día de hoy. Y por supuesto con un nuevo invitado que tenemos dentro de la comunidad, Damián. Damián va a hacer su presentación. La verdad no lo conocemos mucho, pero ya lo vamos a conocer y esperamos que no sea la primera vez, sino que nos acompañe en otras oportunidades. Así que sean todos bienvenidos. Como siempre, por favor mantengan los micrófonos apagados mientras que estamos dando las charlas. Pueden levantar la mano o hacer preguntas por el chat, o prender sus micrófonos si Damián se los permite. Así que bueno, disfruten de este webinar y por supuesto llévense lo mejor del día de hoy. Así que bueno, Damián, los micrófonos son tuyos y bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a conocer el método Kanban. Sí, va a ser una pequeña introducción al método Kanban este webinar. Me presento rápidamente. Mi nombre es Damián Miniti. Soy ingeniero en informática graduado de la Universidad Austral. Soy Accredited Kanban Trainer de Kanban University. Trabajé por mucho tiempo de ingeniero de software, de Scrum Master y actualmente me desempeño como Agile Coach. Soy cofundador de Sripi. En mi camino recorrido pasé por varias industrias, industria bancaria, medios de pagos, videojuegos, software factory, salud, entre otras. Tengo 31 años, soy papá de una nena de 6 añitos, soy hincha de Boca Juniors, acá creo que lo conocen en todos lados a Boca. Amo jugar al fútbol, soy zurdo y me encanta todo lo relacionado con el mundo de la tecnología. Y ahí abajo dejo acá algunas de mis certificaciones relacionadas con el mundo de la agilidad. ¿Bien? Bien, ¿cómo va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a empezar con un pequeño check-in, que un poco ya lo estuvimos haciendo al principio, pero vamos a ver ahora que tenemos un poquito más de audiencia de dónde nos estamos conectando y cuánto sabemos del método Kanban. ¿Sí? Esto me va a ayudar a ver qué nivel de profundidad le doy a los temitas que voy a ir hablando. Después vamos a empezar con un primer approach a lo que es el método Kanban, su definición, sus principios, sus prácticas. Después nos vamos a meter en detalle en dos prácticas, que yo las llamo las prácticas poderosas, como visualizar y limitar el WIP. Y después vamos a tener un pequeño espacio, si nos da el tiempo, de dudas y consultas. ¿Bien? Así que lo que les voy a pedir ahora es que escaneen este QR o entren a menti.com y pongan ese código. ¿Bien? Ahora voy a cambiar de pantallita. Está. Sí, pueden ir metiéndose ahí. Si pueden ir dándome feedback, pueden apretar el corazoncito este que aparece acá como para saber que ustedes ya están adentro. Ahí veo que se fueron sumando, excelente. Bien. Ya se fueron metiendo. Tenemos unos segunditos más. Menti.com, código 12800271. Bien. Si pueden darme una mano ahí pasando por el chat también eso, así todos se van conectando, así porque voy a cambiar de pantalla ahora. Es menti.com 12800271. Mil gracias. Voy a pasar a la siguiente pantallita y se les va a actualizar en su computadora o en su celular. ¿Desde dónde te conectás? Acá si pueden poner ahí un poco desde dónde se conectan, desde dónde tenemos nuestra audiencia. Bien, tenemos gente de Chile, gente de Bolivia, de Lima, Perú, de Colombia, de Argentina, de Chubut, en Argentina. Excelente. Bien, ahí van apareciendo algunas más. Lima viene ganando por el momento, acá. Tenemos más audiencia de Lima. Ciudad de México, Bogotá, Colombia. Bien, bárbaro. Ahí tenemos una idea del mapa que tenemos hoy. Bien. Voy a pasar al siguiente slide. ¿Sí?
que me va a ayudar a ver cuánto profundizo en cada uno de los temas. Y lo que vamos a votar es cuánto sabemos de Kanban, ¿sí? Si no tengo idea lo que es Kanban y es la primera vez que escucho algo, voy a poner mi dota acá, mi puntito acá, no tengo idea qué es. Acá si algo escuché, leí algún blog, vi algunos videos, tomé algún curso, ¿sí? Apliqué Kanban en mis equipos, o acá si soy el dios de Kanban, puedo estar dando este webinar y puedo estar dando los cursos, ¿bien? Ahí lo ponemos en la última opción. Bien, ya se está presentando ahí un patrón, ¿no? En algo escuché, leí o vi algunos videos, un 62%, tomé cursos de Kanban, también un 21%, y otro 21% apliqué Kanban en mis equipos. Bien, ¿por qué hacemos esto también? Porque en Kanban tomamos decisiones con datos, ¿sí? Entonces acá, esta información me está ayudando a poder tomar una decisión de cuánta profundidad me meto en cada uno de los temas en base a lo que ustedes me están diciendo, ¿no? En base a esta data que tengo. Así que con esto me voy a meter ahora en el primer tema, ¿bien? ¿Y qué es el método Kanban, no? Hace varios años yo me encontré con este librito que ven en pantalla, ese librito, este también lo tengo acá a mano siempre, ¿sí? Que es el libro, el Blue Book de David Anderson, que se llama Kanban Successfully Evolutionary Change for Your Technology Business, que cuenta un poco sus experiencias, los motivos por los cuales fue desarrollando el método Kanban, ¿no? Y cómo lo fue evolucionando con el tiempo. Y obviamente nos quedamos con una versión del método Kanban con este libro, y sigue evolucionándolo constantemente David Anderson. Y yo me sentí o sea, había muchas cosas que en la práctica a mí me estaban pasando, que el libro lo iba nombrando, y entonces es como que macheaba mucho con lo que pasaba en mi día a día, y por eso seguir aprendiendo, digamos, de qué es el método Kanban. Y cuando hablo del método Kanban me gusta siempre arrancar por acá, me gusta arrancar por las agendas, ¿no? Y el método Kanban tiene 3 agendas, 3 cosas que motivaron a David Anderson a crear el método Kanban. Tiene agenda de sostenibilidad o sustentabilidad, agenda de orientación al servicio y agenda de supervivencia. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿sí? Estamos buscando tener un ritmo sostenible, un ritmo donde no estemos agobiados, no estemos estresados, no estemos cansados. Vamos a buscar un equilibrio, vamos a buscar equilibrar lo que es la capacidad y la demanda a través de las prácticas generales que propone Kanban. Vamos a buscar empezar trabajo cuando tenemos la capacidad para tomarlo. Bien. Cuando hablamos de la agenda de orientación al servicio, acá es como que tenemos ya una mirada más amplia, ¿sí? Una mirada de punta a punta. Lo que en Kanban conocemos como el upstream, que es donde se gestionan las opciones, y el downstream, que es desde el momento que nos comprometemos hasta que llega a las manos del cliente, básicamente. Y la última agenda es una agenda que se llama la agenda de supervivencia, que se enfoca en lo que es la capacidad de adaptarse, de ser resiliente, de poder prosperar en un entorno complejo. O sea, haciendo un hilo, haciendo un resumen entre estas 3 agendas, una adopción profunda del método Kanban nos va a proporcionar sostenibilidad, una mejor prestación de servicios y la capacidad de poder adaptarnos, sobrevivir y prosperar en un entorno complejo. Bien. Y ahora me gustaría, ¿sí?, empezar a definir qué es el método Kanban. ¿Estamos bien hasta acá? Ahí como no veo las cámaras y todo eso, quiero saber, también quiero tener feedback, aunque sea por las manitos, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Se viene entendiendo todo? Pueden levantar la mano en cualquier momento también, podemos pimponear, podemos tener una conversación, no hay ningún tipo de problema, así que Chévere, ustedes me por aquí. pueden interrumpir, ningún tipo de problema. Por aquí, Bueno, Damián, todo con las manitos hacia arriba. excelente. Vamos ahora entonces a ver qué es el método Kanban, ¿sí? Es un método para gestionar el trabajo del conocimiento. Cuando nosotros hablamos de trabajo del conocimiento, estamos hablando de todo lo contrario a lo que es el trabajo rutinario, lo que es el trabajo operativo. Es el trabajo que va pasando como por diferentes etapas, etapas de divergencia, etapas de debate, etapas de convergencia. Es trabajo creativo, trabajo de diseño, es trabajo de innovación, en el cual podemos experimentar. De eso hablamos cuando hablamos de trabajo de conocimiento. ¿Bien? Y dice que tiene prácticas y principios para guiarle en la gestión y mejora del trabajo. Vamos a ver que el método Kanban tiene
6 prácticas generales y tiene 6 principios, 3 de gestión del cambio y 3 de entrega de servicio, que en un ratito nos vamos a meter en el detalle de eso. Y dice, usando tableros Kanban, visualizando tu trabajo y su flujo. Acá la parte que es muy importante, y quiero que le prestemos mucha atención a esto, es que dice usando tableros Kanban, ¿sí? O sea que el tablero Kanban es una parte del método, pero es solo una parte. Usar un tablero Kanban no quiere decir que estamos utilizando el método Kanban, ¿no? Yo me encuentro con muchos equipos, muchas veces, que tienen un tablero, que le dicen que es un tablero Kanban, me lo muestran, y es un tablero de tareas, ¿no? Un tablero que dice to do, doing, done, ¿sí? Eso no es un tablero Kanban. Un tablero Kanban es algo que representa nuestro proceso, ¿sí? Es como mirarse un espejo, básicamente, un tablero Kanban. Entonces, acá para tener en cuenta que el tablero Kanban es solo una partecita y un tablero de tareas no es un tablero Kanban. Muchas veces en el medio, hasta llegar a un sistema Kanban o un tablero Kanban, vamos a tener algunos tableros que son los proto-Kanban, ¿sí? Como una introducción parcial que hicimos al método Kanban. Pero bueno, vamos ahí de a poco, ¿no? Y dice, y sistemas Kanban para controlar el trabajo en curso para garantizar que el trabajo fluye sin problemas. Esto quiere decir que vamos a implementar lo que se conoce como un sistema de arrastre, un sistema pool, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar trabajo cuando tengamos capacidad para tomarlo y exista demanda, ¿sí? No queremos un sistema push. Un sistema push es cuando te empujan el trabajo, básicamente, ¿no? Que saturamos al sistema. Acá lo que queremos es todo lo contrario. A través de introducir prácticas como la de limitar el trabajo en progreso, vamos a tratar de lograr un sistema pool, en el cual, ¿sí?, vamos a tomar trabajo cuando tengamos capacidad y exista la demanda. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a meter en los diferentes elementos del método Kanban. Vimos que en la definición hablamos de prácticas generales, de principios, de gestión del cambio, entrega de servicio. Vamos a empezar por los principios. ¿Bien? El método Kanban cuenta entonces con 6 principios, 3 gestión del cambio, y el primero es, comienza con lo que haces ahora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir comienza con lo que haces ahora? Es que vamos a tomar de base, ¿sí?, los procesos, los roles y las responsabilidades existentes. Quiere decir eso. No vamos a cambiar eso, ¿sí? Seguramente hay muchos procesos que aplican actualmente que funcionan bien. Hay otros que tal vez no tanto, ¿sí? Lo tenemos que ir evolucionando con el tiempo. Si utilizamos de base, por ejemplo, Scrum, entonces van a haber roles existentes. Va a haber un Scrum Master, va a haber un Product Owner, van a haber developers. Y el método Kanban no dice tenés que cambiar los roles o introducir roles nuevos. Es respetar lo que tenés ahora y vamos evolucionando de acá en adelante, introduciendo todas las diferentes prácticas que vamos teniendo. ¿Bien? Entonces, comienza con lo que haces ahora. Imagínense que venimos con algo más disruptivo, algo más Big Bang. Lo que nos podemos encontrar es como con muchas restricciones o con muchas barreras del otro lado. ¿Bien? Entonces vamos con un enfoque evolutivo, vamos con un enfoque más orgánico. ¿Bien? Acuerde perseguir el cambio evolutivo. Lo que estamos diciendo acá con acuerde perseguir el cambio evolutivo es que vamos a tener una conversación, vamos a asegurarles y vamos a decirles que el cambio que nosotros queremos hacer justamente no es Big Bang, no es disruptivo, es un cambio evolutivo. Va a ser algo orgánico que se va a ir dando en el tiempo a través de herramientas como una que conocemos en el método Kanban que se llama Static, que es el System Thinking Approach to Introducing Kanban. Es la manera que tiene Kanban de introducir esos cambios, ¿no? De poder lograr un sistema Kanban. Pero esto va a ser evolutivo, hacia que en el tiempo hay que aguantar también ese cambio evolutivo, porque va a ir siendo con baby step, va a ir haciendo de a poco, va a ir haciéndose a través de lo que se conoce como el efecto de la curva J, ¿no? Y ahora me voy a meter un poquito qué es el efecto de la curva J. Nosotros cuando hablamos de esto es un concepto que viene de la macro y microeconomía, esto el efecto de la curva J. Cuando hablamos de eso, y nosotros, por ejemplo, en economía tenemos que hacer una inversión, nosotros a veces invertimos en algo de riesgo, y puede pasar a veces mucho tiempo para que eso que nosotros invertimos podemos recuperarlo y podamos tener algún tipo de ganancia. Y muchas veces lo que sucede es que ni siquiera recuperamos eso y ni siquiera tenemos la ganancia. Y como tenemos que esperar a veces mucho tiempo, eso haciendo un paralelismo con la organización, ese tiempo es lo que a veces la organización no resiste, ¿sí? Estamos en la mitad de esa transformación, de ese cambio que queremos hacer,
y la organización no lo resiste, porque estamos trabajando de forma menos eficiente, ¿sí? Puede ser que en algún momento nos recuperemos y trabajemos de forma más eficiente, pero si el proceso se hace muy largo, entonces puede ser que digan, bueno, basta, esta transformación que estamos haciendo, la cortamos acá, volvemos a trabajar como estamos trabajando. Entonces Kanban lo que propone es pequeñas curvitas J, ¿sí? Estamos acá en este punto, hacemos un pequeño cambio, puede ser que baje un poquito la eficiencia, la productividad que nosotros tenemos, la capacidad, ¿no? Pero en el tiempo vamos a recuperar eso y vamos a ganar mayor eficiencia, ¿no? Entonces vamos a hacer pequeñas curvitas J y vamos a ir viendo cómo esa productividad, esa eficiencia va creciendo. No siempre todo va a ser utópico, no siempre todo nos va a funcionar perfecto. Muchas veces algún experimento que hagamos, ¿sí? Algo que introducimos puede ser que no funcione como nosotros pensábamos. Entonces tengamos que hacer algún pequeño rollback. Pero la idea es tener una productividad que va creciendo en forma de pequeñas jotitas, ¿sí? Con algunos rollbacks en el medio. ¿Bien? Así que de eso se trata un poco el cambio evolutivo. ¿Bien? Actos de liderazgo en todos los niveles. En Kanban vamos a ver que hay una práctica, por ejemplo, que habla de visualización. La información va a estar disponible, va a estar accesible para todas las personas. Entonces, dependiendo de lo que estemos hablando, dependiendo del expertise de cada persona, puede ser que surja el liderazgo orgánico. Acá, yo soy una persona que sabe más del tema este que se está hablando, entonces tomo el liderazgo, tomo la posta de eso, ¿sí? Yo sé más de esto que se está hablando, bueno, tomo el liderazgo de esto que se está hablando en este momento en particular. Y si tenemos líderes ya dentro de la organización, ¿sí? Por cómo venimos trabajando, estos líderes son los que tienen que actuar en primera persona para ser los que demuestren, ¿sí? De alguna manera cómo podemos delegar, cómo podemos empoderar, ¿sí? Cómo podemos hacer este cambio de manera evolutiva. Son los que tienen que acelerar, tienen que catalizar el cambio, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que no es un líder puesto arbitrariamente por una persona, sino que el liderazgo que buscamos es un liderazgo orgánico, porque la información va a estar disponible y accesible para todos. Entonces todos tenemos esa información para poder tomar las mejores decisiones, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de los principios de gestión del cambio, pasé por los 3, y ahora me voy a ir para el otro lado y voy a hablar de los principios de entrega de servicio. Son 3 también, ¿bien? El primero dice comprender y centrarse en las necesidades y expectativas del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo, ¿no? Que nos vamos a poner en los zapatos de los clientes, que vamos a construir para nuestros clientes, pensando en lo que es valor para ellos, básicamente, ¿sí? El 2 habla de gestionar el trabajo, permitir que los trabajadores se autoorganicen alrededor de él. Esto quiere decir que vamos a gestionar el trabajo y no vamos a gestionar a las personas, ¿sí? Eso sería volver a un management 1.0. La información está disponible, está transparente para todos, es un equipo que va a ser un equipo autoorganizado, multidisciplinario. Ellos pueden gestionar de la mejor manera su trabajo, ¿sí? Y 3, dice, revise periódicamente la red y sus políticas para mejorar los resultados. Cuando nos ponemos la lente de Kanban, vemos una organización como una red de servicios interdependientes que tienen políticas que determinan su comportamiento. Y como vemos esto como una red, cada cosa que pasa en cada parte de la red afecta a toda la red, ¿sí? Y como una red de servicios tenemos ciertas políticas. Y esas políticas no son estáticas. Esas políticas deberían ser dinámicas, porque tal vez tomamos esa política por una cuestión en particular, en un momento particular, pero después el mismo dinamismo, el mismo día a día, tiene que hacer que los vayamos challengeando, que las vayamos desafiando. ¿Bien? Entonces deberíamos ir modificándolas constantemente. Una revisión periódica deberíamos tener sobre esto. ¿Alguna duda sobre los principios que vimos, gestión del cambio y entrega de servicio, antes de meternos en las prácticas? Hay una pregunta, Damián, Sí, adelante. en el chat. La hace Ricardo. Ricardo, si quieres puedes abrir tu micrófono o si tienes algún inconveniente yo la leo. Buenísimo. Si quieres, léela nomás. Y listo. si no se entiende, yo explico cuál es el contexto. Dale. Bueno, pregunta Ricardo, ¿en función de la experiencia hay una media para llegar al sistema Kanban? ¿Alguna buena práctica o depende del equipo y la gestión del cambio? Estas curvas J puede ser un time box
para un Scrum? Bien, a ver. Obviamente acá no hay recetas, no hay fórmulas, cada equipo es un mundo distinto. Yo tuve diferentes experiencias y en base a todas esas experiencias me fui mejorando o fui customizando mi forma de introducir Kanban dentro de las organizaciones. Claramente cuando tenemos un equipo con un nivel de madurez más grande, introducir todas estas prácticas de las cuales me voy a meter ahora, ¿sí? Es mucho más sencillo. Cuando la cultura es más horizontal, no es tan verticalista, no es tan burocrática, es mucho más fácil introducir el método Kanban. Muchas estrategias que yo utilizo en el día a día es, bueno, estamos utilizando un proceso actualmente, llámese Waterfall, llámese Scrum, el que sea, y vamos a introducir Kanban. Ni siquiera existe la necesidad de decir que voy a utilizar Kanban, ¿sí? Sino que vamos a buscar, por ejemplo, un sistema pool, ¿sí? Buscar una forma de trabajo en donde podamos tener un ritmo sustentable, sostenible, porque a veces, si vamos al mundo de la agilidad, si vamos a un Scrum, si vamos a un Kanban, y su identidad es más fuerte con otra cosa, puede ser que choquemos contra la roca y no buscamos eso, sino que buscamos de alguna manera ir erosionando esa roca, ¿no? Si nosotros somos como el agua. Entonces lo vamos tratando de hacer de esa manera, pero va a depender muchísimo del nivel de madurez que tenga cada uno de los equipos. Lo que sí, en el método Kanban, cuando vamos introduciendo esas prácticas, nosotros como agentes de cambio vamos a tener opiniones fuertes también para que se pueda introducir de manera correcta, ¿no? Pero siempre en búsqueda vamos a buscar el consenso con el equipo, ¿sí? Y vamos a tratar de hacerlo de esta forma, de una manera orgánica, de una manera evolutiva, sin poner arbitrariamente algo, sin imponer cosas, justamente. No sé si eso responde la pregunta. Sí, súper bien, Damián, muchas gracias. Justo No, creía muchas ese gracias. tema de la madurez del equipo juega un papel muy importante, ¿no? Para la aplicación. Muchas Totalmente, gracias. totalmente. No, gracias a vos, Ricardo. Bien, vamos a meternos ahora en las prácticas, ¿bien? Cuando hablamos de las prácticas generales de Kanban, estamos hablando de 6 prácticas. La primera es visualizar. Visualizar es hacer visible el trabajo que, si no lo vemos, es trabajo invisible, básicamente. Acá lo que vamos a hacer es cada uno de los elementos de trabajo, ¿sí? Los vamos a mapear dentro de un tablero Kanban, que va a tener un workflow que representa la realidad de la realidad de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Hay una analogía que a mí me gusta mucho que es no skinny mirrors, no queremos espejos para vernos más flacos, ¿sí? Queremos un espejo que nos muestre realmente como somos, ¿no? Y llevándolo a esto a los equipos, no me sirve de nada a mí, ¿sí? Copiarme el tablero de otro equipo, porque yo quiero producir un tablero que sea apto para mi propósito, ¿sí? Un tablero que refleje nuestro proceso, ¿sí? Y que ese elemento o esos elementos de trabajo que van a atravesar todo ese workflow, todo ese proceso, ¿sí? Vayan pasando por cada una de esas etapas. ¿Bien? Así que la primera práctica habla de visualizar. ¿Bien? Es una práctica muy poderosa dentro del método Kanban. ¿Bien? Vamos ahora a la práctica de limitar el WIP. Cuando hablamos de limitar el WIP, es limitar el trabajo en proceso, limitar el work in progress. Y lo que podemos lograr introduciendo esa práctica es convertir un sistema de arrastre, un sistema push, perdón, en un sistema pull. ¿Bien? Eso lo que hacemos es convertir un sistema push en un sistema pull. O sea que vamos a tomar el trabajo, como les decía al principio cuando hablaba de las agendas, ¿bien? Vamos a tomar el trabajo, vamos a hacer pool de un elemento de trabajo cuando tenga capacidad disponible y exista demanda, ¿sí? Cuando yo hago el static, este System Thinking Approach to Introducing Kanban, lo que trato de hacer siempre es que esta práctica se introduzca desde el principio, porque los equipos avanzan muchísimo más rápido cuando limitan el trabajo progreso desde una instancia temprana. Si lo hacen desde un momento temprano, evolucionan mucho más rápido. ¿Bien? La tercera habla de gestionar el flujo, ¿sí? En Kanban tenemos distintas métricas, ¿sí? Como el lead time, como la eficiencia de flujo, entre otras, las cuales nos van a ir diciendo, bueno, cuál es la capacidad del equipo, y en base a esa capacidad, y en base a los datos que tenemos, podemos tomar decisiones con eso, ¿no?
podemos empezar a generar los diferentes SLA, los Service Level Agreement, entre otras cosas, pero lo que vamos a tratar de obtener acá con estas prácticas, ¿no?, es el flujo sustentable, un flujo sostenible, que las personas no estén agobiadas, que las personas no estén estresadas, cansadas. Bien. Cuando hablamos de la práctica número 4, que es hacer explícitas las políticas, acá las políticas explícitas son básicamente acuerdos de equipo, ¿sí? Muchas veces para explicar esto a mí me gusta hablar de Scrum, porque Scrum es más popular, lo conoce más gente que el método Kanban muchas veces, y me sirve mucho hablar de el Definition of Ready, del Definition of Done, ¿no?, que son políticas explícitas básicamente, ¿sí? Son unos documentos con los cuales me dicen, por ejemplo, qué cosas tienen que suceder para que un elemento de trabajo ingrese al sistema, qué tiene que suceder para que un elemento de trabajo salga de nuestro sistema. Nosotros como equipo vamos a poner un conjunto de criterios de lo que tiene que suceder. Y otra vez, esas políticas que nosotros definimos, que acordamos como equipo, no son estáticas, son políticas dinámicas, ¿sí? Las tenemos que ir desafiando todo el tiempo. Es como ir subiendo la vara, ¿no? Para obtener una mayor eficiencia, una mayor calidad, saber que lo que vamos a comprometer después no lo vamos a descartar, qué tiene que pasar también para que un elemento de trabajo pase de un estadio a otro, por ejemplo, para que pase de análisis done, ¿sí?, de análisis a desarrollo, de desarrollo a QA, etc., ¿no? Así que eso es muy importante. Y después tenemos, perdón, vengo usando la palabra elementos de trabajo. Yo cuando me refiero a elementos de trabajo es la palabra, o work item, es la palabra genérica que tiene Kanban para referirse a un requerimiento, a una tarea, a una user story, ¿no? Es la palabra genérica que englobaría, digamos, todas esas otras. Bien. Cuando hablamos de la práctica número 5, es implementar feedback loops. ¿Sí? Son las cadencias de Kanban, los feedback loops, las posibilidades de inspección y adaptación. Por ejemplo, una Kanban meeting, ¿no?, que si hacemos un paralelismo con Scrum es muy parecido, ¿sí?, a una daily meeting, ¿sí? Lo que hacemos en una Kanban meeting es, por ejemplo, leer el tablero, que acá se le da una vueltita de rosca que la primera vez que lo escuché yo, por lo menos, es como que me voló la cabeza. Es algo tan simple, pero que muchas veces no lo pensamos, que es la lectura del tablero de derecha a izquierda, en vez de leer el tablero a como estamos habituados, que es de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me paro a leer el tablero de derecha a izquierda y esto está representando nuestro proceso? Puedo empezar a hacer foco en las cosas que se están por terminar, ¿sí?, en las cosas que se están por terminar, en los bloqueos. Entonces, tengo un foco, una perspectiva distinta. Es muy interesante, después nos vamos a seguir metiendo en eso. Y el último habla de mejorar colaborativamente, evolucionar experimentalmente, y todo esto basado siempre, ¿sí?, en el método científico y en datos. En Kanban tomamos decisiones con datos, no solo en base a opiniones, sentimientos, emociones, etc. Bien. Bien, ahora me gustaría que nos empecemos a meter en las primeras dos prácticas, como les prometí, como les adelanté, que es la de visualizar y limitar el trabajo en progreso. A mí me gustan mucho las analogías, así que vamos con una analogía ahora para ver un poquitito más en detalle la práctica de visualizar, y tiene que ver con la gestión visual, ¿sí? En esta imagen aparece un estacionamiento de un shopping que visito acá en Argentina, que tiene este sistemita de luces verdes y luces rojas. No sé si lo han visto alguna vez este tipo de estacionamientos. ¿Conocen este tipo de estacionamiento? ¿Les suena alguno? Sí. ¿No lo han visto? Sí. Sí, sí. El mismo Excelente. shopping. El mismo shopping. Bueno, y en este shopping, yo cuando vengo con el auto, por ejemplo, ¿no?, si tengo dos autos adelante y veo que tengo solo una luz verde y tengo un pasillo para poder moverme, seguramente no siga derecho, ¿no?, porque alguno de esos autos seguro me va a ganar de mano y se va a meter en ese lugar, ¿no? Entonces prefiero doblar, ¿sí?, y meterme en otro pasillo donde tenga más luces verdes. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy tomando decisiones con datos. ¿Sí? Estoy tomando decisiones en base a lo que veo. Este sistema de gestión visual me sirvió muchísimo para no estar perdiendo tiempo hasta que estacione la otra persona y tener que cambiar de pasillo. Entonces fui más eficiente, ¿sí? Tomé una decisión basada en lo que veo, basada en datos.
Y ahora con estas nuevas formas de trabajo híbridas me está tocando ir a algunos eventos presenciales. Tengo muchos remotos, pero también estoy teniendo muchos presenciales últimamente. Y tenía un evento en Palermo, acá en Argentina, y puse en Google Maps, ¿no? para poder ir con el auto, y me empezó a aparecer por todos lados tramos en rojo, tramos en naranja, etcétera, ¿no? Algunos choques. Entonces, en base a eso que vi, acá hay una autopista muy conocida que es la Panamericana, estaba súper bloqueada, entonces tuve que buscar un camino alternativo, ¿sí? Y eso lo hice otra vez, en base a la gestión visual, porque sabía que si iba por ese camino iba a estar todo el tiempo con tráfico, todo el tiempo atorado, entonces decidí ir por un camino que es más interno, ¿no? Y otra vez tomé las decisiones en base a lo que veo. Y vamos ahora a algo más relacionado, porque esto es algo más de lo cotidiano. Vamos a ver algunos tableros entonces. Bien. Acá tenemos distintos tipos de tableros. El primero casi ni lo llamaría tablero, es como un listado de tareas con estados. Bien. Entonces imagínense que esto lo tenemos priorizado, este listado, tenemos diferentes tareas y tenemos el estado de cada una. A simple vista, si esto va creciendo, es como que cada vez nos costaría saber más en qué estado está cada uno, en qué estadio se encuentra. ¿Bien? Sin embargo, si nos vamos para el tablerito para el de la derecha, que es un tablero de tareas, ¿bien? Me es mucho más fácil ver en qué estatus se encuentra cada uno. Sé que la mayoría del trabajo está en Doing, aunque es un montón, creo que habría que limitar el WIP seguramente de ese equipo. Tenemos algunas cosas en To-Do, que ya nos comprometimos a hacer, pero todavía no arrancamos, y tenemos algunas poquitas cosas finalizadas. Bueno, algún tipo de decisión puedo llegar a tomar, pero hay mucho trabajo in progress ahí, que no sé bien en dónde se encuentra, pero ¿qué? ¿Recién lo arrancaron? ¿Lo están terminando? O sea, no me termino de dar cuenta, ¿bien? Entonces, una evolución de esto, si hacemos un static, si introducimos el método Kanban, podemos llegar a este tipo de tableritos de acá, ¿no? Que seguramente a este equipo en particular, ¿sí? Con su naturaleza de trabajo, con su contexto, le haga mucho más sentido. ¿Bien? Acá tenemos diferentes elementos, voy a nombrar algunos. ¿Bien? Tenemos diferentes columnas, Input Queue, Análisis, Design, Development, Q&A, Done. ¿Sí? Internamente, estas están divididas como en Doing y Done, fíjense cada una de estas. Todo esto que tenemos acá arriba, todo esto de Input Queue hasta Done, es el proceso, es el workflow de este equipo en particular, es cuando se mira un espejo, ve esto el equipo, justamente, ¿no? Ese es su proceso. No quiere decir que sea su versión final de tablero, es una primera versión que puede haber llegado, ¿sí? Y esto lo tiene que ir evolucionando constantemente, ¿bien? Entonces lo tiene que ir ajustando y tratar de lograr el ritmo sustentable, el ritmo sostenible. Tenemos cada columna, tenemos arriba, fíjense estos numeritos que aparecen, es el límite que tengo por cada una de estas columnas. Esto quiere decir que en análisis no puedo tener más de 4 elementos de trabajo. En design no puedo tener más de 4 elementos de trabajo. En development no puedo tener más de 6. Bien. Entonces fíjense que acá como tengo 4, podría agarrar un elemento de input queue y hacer pull, porque tengo capacidad y existe demanda. Bien. Entonces lo voy a poder hacer. En development, fíjense que acá están todo cubierto el límite WIP. Fíjense que tienen 6 elementos de trabajo. Entonces, si design, por ejemplo, tuviera 4 elementos de trabajo acá y quisiera tomar otro, no podría, porque development no está puleando estos elementos, ¿sí? Porque está colapsado. Entonces, design lo que va a tratar de hacer es colaborar con development, va a hacer swarming, va a enjambrarse, va a darle una mano, para que puedan sacar trabajo adelante, y una vez que libere algún espacio, puede hacer pool de diseño, para que diseño pueda hacer pool de análisis. Y fíjense cómo se va comportando el sistema. Y por eso la lectura de derecha hacia la izquierda. ¿Bien? Después tenemos algunos otros elementos acá, como por ejemplo diferentes colores para diferentes tipos de trabajo. Cuando hablo de diferentes tipos de trabajo, hablo de, por ejemplo, en desarrollo de software, una nueva funcionalidad, ¿qué más? Un bug, un hotfix, un improvement, ¿no? Entonces, deuda técnica, esos serían diferentes tipos de trabajo, podría representarlo con diferentes colores. Si tengo un bloqueo, puedo poner un flag, puedo poner un elemento visual fuerte, ¿no? Que me indique
que tengo un bloqueo, fíjense, estos elementos que aparecen acá, que tengo una dependencia, todas esas políticas que les fui nombrando, esa qué tiene que suceder para que un elemento de trabajo ingrese al sistema, qué tiene que pasar para que salga del sistema, qué tiene que pasar para que pase de un estado al otro. Bueno, vamos a hacer políticas explícitas. Explicitar quiere decir plasmar. La vamos a plasmar como equipo en el tablero o en un lugar que nos quede cómodo, pero todos la tenemos que tener transparente, disponibles, y tenemos que estar de acuerdo con esas políticas que nosotros vamos poniendo, que recuerden que las tenemos que ir desafiando, challengeando todo el tiempo. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta con esto que fuimos viendo? Sí, Damián, hay una preguntita en el chat. Adelante. Fernanda nos pregunta, ¿el Canva se instrumenta mejor en función de un desarrollo de producto, de implementar un servicio? ¿Dónde empezar? A ver, Fer, ¿me darías un poquito más de contexto de la pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta viene a Buenas. cuenta que yo veo que lo que está focalizando mismo cuando hablas ahora de elementos, es que está ligado al desarrollo de un producto y quizás a la industria software. Entonces, como yo estoy aplicando metodologías ágiles en industrias tangibles, digo, ¿dónde lo ves factible? Si es digamos, uno puede utilizar esto en un retail, dividiendo los sectores, sus capacidades de procesamiento, la implementación del servicio como concepto de calidad en cuanto a mejor experiencia del consumidor. Entonces, ¿cómo desagregás esto y cómo lo Bien. interpretás? Cuando yo leo esto, la verdad que estoy lejos de lo otro, entonces digo, ¿cómo dividís las columnas y lo que recién referiste a elementos o conceptos? Me gustaría si podés hacer un paneo rápido sin intención de restarte tiempo al respecto. No, está buenísimo, Fer, lo que planteas. Una de las cosas que dije cuando empecé a hablar del método Kanban es que lo utilizamos para el trabajo de conocimiento. Si vos considerás que lo que se está haciendo es trabajo del conocimiento, podemos aplicar Kanban sin problema. Bien. Muchas veces tenemos alguna mezcla de cosas, ¿no? Tenemos trabajo de conocimiento y tenemos BAU también, el business as usual. Entonces ahí podemos seguir utilizando el método Kanban sin ningún tipo de problema. Y después seguramente tenga algún tipo de proceso lo que estén haciendo. Entonces, bueno, ese proceso es también tratar de reflejarlo dentro de un tablero. ¿Bien? Y después, esto que nombraba de los tipos de trabajo, va a depender de cada industria. Kanban se puede utilizar para cualquier industria. ¿Sí? No, yo doy ejemplos de desarrollo de software porque soy ingeniero en informática, fui desarrollador y es lo que más conozco. ¿Bien? Pero Kanban, yo hasta se dan cursos de Kanban para abogados, ¿sí? En la industria de legales y todo se está utilizando, en marketing, lo utilicé en recursos humanos, en personas, ¿no? Entonces, para muchas industrias, si doy muchos ejemplos de desarrollo de software, es porque es el mundo que más conozco yo, básicamente, Fer. Perfecto, muy bien, muy amable. Listo. Gracias. No, por favor. No, gracias a vos. Damián, disculpa Sí, antes que continúe. Hay otra pregunta que yo creo que la puedes responder rapidísimo, que Mercedes dale. nos pregunta, ¿qué es el trabajo de conocimiento? Bien. Cuando hablamos de trabajo y conocimiento, estamos hablando justamente de lo contrario a lo que sería el trabajo operativo. Bien. El trabajo del conocimiento es trabajo que pasa por diferentes instancias, diferentes etapas, como etapas de divergencia, pensemos en un brainstorming, por ejemplo, etapas de debate, ¿sí? Y priorización ahí en el medio, donde vamos a descartar seguramente un montón de cosas, y después una etapa de convergencia. Acá está el conocido diamante de Kanner, que es de lo que estoy hablando justamente. Cuando hablamos de creatividad, cuando hablamos de diseño, ¿sí? Cuando hablamos de innovación, experimentación, estamos hablando del trabajo del conocimiento. Vuelvo al desarrollo de software, perdón, pero cuando hablamos de desarrollo de software, hacer una nueva funcionalidad es trabajo del conocimiento. Hacer una aplicación es trabajo del conocimiento. Hacer contenido para redes sociales es trabajo del conocimiento, siempre y cuando ese contenido no sea un copy-paste, ¿no? Que sea contenido generado por la persona, ¿sí? Así que eso sería trabajo del conocimiento. No sé si con eso queda contestada la pregunta. ¿Estamos ok con eso?
Es Mercedes, sí, Mercedes. Mercedes fue la que nos hizo la pregunta. Bien, cualquier cosita, volvemos igual y seguimos metiéndonos un poquito más adentro de eso. Sí, Mercedes Bueno, sí que sí, entonces, tranquilo, ya. excelente, bueno, buenísimo. Entonces, ¿cuál es la esencia del método Kanban? Es justamente crear un entorno en el que las personas puedan tener una conversación significativa. Cuando nosotros tenemos una Kanban meeting, ¿sí? Que nos juntamos todos los días, lo solemos hacer de esta forma, como se ve en pantalla, ¿no? Esta es la portada del Blue Book de David Anderson, ¿no? Lo hacemos adelante del tablero, ¿sí? Leemos ese tablero de derecha a izquierda, y ese tablero tiene que ser lo más lean posible, ¿no? Lo más simple posible para que nos dé información de un solo vistazo, y podamos accionar rápidamente. Fíjense lo que pasa en esta caricatura, ¿no? Uno dice estoy atorado, otro dice estoy muy ocupado, y hay una persona que mira todo ese panorama, que está un pasito más para atrás, ¿sí? Será un líder orgánico, por ejemplo, esta persona que dice, hagamos algo al respecto, ¿no? Entonces, en base a lo que vemos, vamos a tomar decisiones, y hasta cualitativamente podemos ver, y hasta cuantitativamente también, podemos ver de una sola imagen. Tenemos muchísima información y podemos tomar acciones en base a eso que estamos viendo. Así que esa es la esencia del método Kanban, la conversación significativa que se da delante del tablero. Bien. Ahora nos vamos a meter un poquitito más en lo que es limitar el trabajo en proceso, ¿sí? Y voy a parafrasear o redundar sobre algo que ya vengo hablando, que es que introducir y respetar estos límites WIP, estos límites de trabajo en progreso, lo que va a hacer es cambiar un sistema push, ¿no? En donde nosotros estemos empujando el trabajo a un sistema de arrastre, un sistema pull, ¿no? En donde los work items, los elementos de trabajo nuevos, ¿sí? No se van a iniciar hasta que nosotros completemos el otro trabajo. Recuerden esto que vengo diciendo. Vamos a tomar trabajo cuando tengamos capacidad disponible y exista demanda. Lo que suele pasar, ¿sí? Esto es típico de muchas organizaciones, es que tienen el problema de que no saben tal vez gestionar de la mejor manera el flujo de trabajo. ¿Y por qué suele pasar esto? Bueno, es porque no son conscientes a veces de que tener trabajo en curso por encima de lo que es la capacidad real no ayuda a que se termine el trabajo antes, ¿no? Y se entregue, digamos, resultados al cliente. Porque este pensamiento muchas veces puede ser contraintuitivo. Y a eso le sumamos que a todos nos cuesta muchas veces decir que no, ¿sí? Nos cuesta mucho, a varios, y hay muchas organizaciones, hasta puede estar mal visto, ¿sí? No sé si les ha pasado, pero a veces en algunas organizaciones muy verticalistas, muy burocráticas, decir que no, bueno, está mal visto. Hay que empezar a romper de a poquito con todo eso, por eso se propone un cambio evolutivo, ¿no? Así que esto que estamos teniendo es un gran desafío, es un gran challenge, ¿no? Pero no hay nada mejor que poder demostrar que esto funciona con resultados, ¿sí? Con tasas de entrega más cortas, con mayor predictibilidad, más calidad, clientes satisfechos. Bien, de a poco lo tenemos que ir demostrando de esa manera. Esa es nuestra manera de vendernos de alguna forma. Bien, ¿y cuál es el objetivo que queremos lograr limitando el WIP? Bueno, vamos a tratar de obtener un trabajo sustentable, un trabajo sostenible, que no estemos agobiados, que no estemos cansados, estresados. Va a sonar utópico esto que les voy a decir, pero poder lograr también una mejor vida laboral, ¿no? Y la frase que nos tiene que quedar plasmada cuando pensemos en esta práctica, y me voy a hacer una remera para el próximo webinar y la voy a traer, y debería decir esto, esa remera, ¿no? Deja de empezar, ¿sí? Y comienza a terminar, ¿sí? Deja de empezar y comienza a terminar. Quiero que se la repitan esa frase, si la repitan a sus equipos también, porque está buenísima, es súper simple, pero es muy poderosa también. O sea, dejemos de acumular el trabajo en progreso, porque lo único que vamos a conseguir es saturar el sistema, saturar a las personas. Vamos a hacer que los tiempos de entrega se extiendan indefinidamente, que aumente la incertidumbre, que estemos multitaskeando constantemente y que nuestra calidad, la verdad, que no sea la esperada. ¿Bien? Así que deja de empezar y comienza a terminar. ¿Qué beneficios nos va a traer limitar el trabajo en progreso? Bueno, a mí me parece increíble la cantidad de beneficios que nos trae algo tan sencillo como limitar el trabajo en progreso, ¿no? Una de las cosas que hacemos es reducir el lead time.
El lead time es la tasa de entrega, desde el momento que nosotros nos comprometemos a hacer algo hasta que llega a las manos del cliente. O sea, reducimos ese tiempo. ¿Bien? Otra cosa que reducimos es la multitarea. ¿Sí? Entonces, por consecuencia, tenemos más foco. Y si tenemos más foco, logramos más calidad. Fíjense cómo el efecto dominó positivo que se va dando con todo esto, ¿no? Después, hacemos pool de trabajo, sí, solo sí tengo la capacidad para tomarlo. Si hay algún tipo de bloqueo, bueno, ¿qué hacemos? Colaboramos, hacemos swarming, nos enjambramos para poder levantar ese impedimento. Otra cosa que sucede es que ganamos un buen balance entre lo que es la capacidad y la demanda, ¿sí? Y vamos a poder ir ajustándolo para lograr este ritmo sustentable, sostenible del que venimos hablando, ¿sí? Vamos a ganar mayor predictibilidad basada en datos, podemos ser más claros con el negocio, con nuestros clientes, le podemos decir, por ejemplo, te podemos entregar 10 word items, 10 elementos de trabajo cada 2 semanas, o te puedo entregar un nuevo elemento de trabajo que ingrese en nuestro sistema en 15 días con un 85% de confianza, o con un 85% de probabilidad. Créanme que ese tipo de respuestas, utilizando el método Kanban, las pueden dar a sus clientes. Obviamente, eso lleva un tiempo, hay que tener una recolección de ciertos data points para poder hacer esto, pero podemos lograr eso. Y hasta podemos lograrlo por tipo de trabajo, como les nombraba antes, por una nueva funcionalidad, por un bug, por un hotfix, por un improvement, ¿sí? Podemos tener esos tiempos y dar ese tipo de respuesta a nuestros clientes. Y si cumplimos con todo esto, ¿sí? Ganamos confianza, ¿sí? Entonces, si logramos todo eso, ganamos confianza en nuestros clientes, y nuestros clientes están satisfechos, es como que ya está vendido Kanban, ¿no? Es como que, bueno, perfecto, limitemos el WIP, eso que es contraintuitivo, ahora lo entiendo, ¿bien? Muchas veces, ¿por qué nos empujan el trabajo? Porque es como que se quedan más tranquilos de alguna manera. Ah, el equipo ya listo, ya se comprometió, ya está dentro, ya está en doing ese trabajo. Pero si acumulamos doing, justamente, eso hace que las tasas de entrega sean cada vez más grandes. Eso es lo que dice la ley de Little. La ley de Little dice que a mayor WIP, mayor tasa de entrega. Bien, entonces es una de las cosas que yo suelo demostrar en las organizaciones para poder limitar esto, aparte de algún tipo de simulación que puedo llegar a hacer para que vivan la experiencia de Kanban en primera persona. Bien. Así que está súper comprobado que al limitar el WIP en un tablero, lo que se consigue es que el equipo trabaje de forma más ordenada, que se optimice el flujo de trabajo y permita que se cumpla la premisa deja de empezar, ¿sí? Y empieza a terminar. Bien, vamos de nuevo ahí, deja de empezar y comienza a terminar. Bien. Hablemos, ya cerrando, ¿sí? Porque se nos va a hacer la hora, de algunas estrategias para limitar el WIP. Una de las estrategias es, por ejemplo, antes que nada, no hay recetas, no hay fórmulas, no hay una sola manera de limitar el trabajo en progreso, depende de un montón de variables como la naturaleza del trabajo, cantidad de personas del equipo, imprevistos, bloqueos, fechas de entrega, madurez de la organización, cultura, o sea, depende de un montón de cosas esta estrategia que vamos a tomar, este límite WIP que vamos a poner, pero una de las cosas que podríamos hacer es, por ejemplo, poner un límite bajo, como puede ser 0.5 por persona. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que somos 10 desarrolladores y tenemos una columna development y utilizamos la estrategia de 0.5. Eso quiere decir que podemos tener como máximo 5 elementos de trabajo en esa columna. ¿Bien? Y les quiero preguntar a ustedes, y ya con esto vamos cerrando, ¿por qué creen que podría servirnos esta estrategia? ¿Alguno se anima ahí a arriesgar por qué nos podría llegar a servir? A mí en principio me parece una estrategia conservadora y de medición individual y grupal. Lo que estaría Ok, diciendo es, cuento con tanta gente, voy a medir qué capacidad tienen de desarrollo, de ejecución, y en base a eso empezar a articular orgánicamente su crecimiento, pero desde una posición conservadora, lo cual resulta no poner en riesgo la metodología ni tampoco la capacidad o la satisfacción de la gente en su nivel de realización, que me parece fundamental. bien. Te cuento ahí un poco por qué yo utilizo a veces esta estrategia. Recuerden que no hay fórmulas, no hay recetas. Como somos 10 desarrolladores y en la columna de development vamos a poner
vamos a poder tener solo 5 elementos de trabajo, entonces eso va a hacer que tengan que trabajar de a pares muchas veces, ¿no? Y como tienen que trabajar de a pares, eso se le conoce como pair programming. Cuando hay pair programming hay solapamiento de conocimiento, ¿sí? No hay una persona solo que va a ser especialista en esto, sino que vamos a ir solapando ese conocimiento. Eso nos favorece en un montón de aspectos, como que no haya cuellos de botella, entre otras cosas, ¿no? Entonces es una de las cosas por las cuales yo trabajaría de esa manera, para que haya colaboración, ¿bien? Y que saquemos el trabajo más rápido, ¿sí? Entonces es una de las estrategias, pero no todas las organizaciones están preparadas, ¿bien?, para poder tomar este tipo de estrategias. Porque imagínense que es una organización poco madura, con muchos silos, etc. Una estrategia de limitar el WIP bajo sería algo contraproducente. ¿Bien? ¿Y por qué creen que les comento esto? ¿Por qué creen que sería contraproducente? Poner un límite bajo en una empresa donde tengo un nivel de madurez bajo. Van a pensar que no están haciendo nada. No van a tener Van a pensar que... como challenge, Bien, pero ok, no van a tener bien, como desafíos. ok. Imagínense en una organización con poco nivel de madurez, en cuanto a agilidad, por ejemplo, ¿qué suele pasar, no? Un elemento de trabajo empieza a pasar por nuestro proceso, pero tenemos muchas dependencias muchas veces, ¿sí? Entonces sale, nuestro elemento de trabajo pasa por otro equipo, vuelve, ¿bien? Entonces se traba ahí el flujo, ¿sí? Hay baja colaboración normalmente. Imagínense que hay mucho trabajo en silos, entonces hay baja colaboración. Entonces sería un cambio muy disruptivo y hasta contraproducente, ya que el sistema es como que se va quedando trabado constantemente. Así que ahí tenemos que tener cuidado también con la estrategia que usamos. Tenemos que tomar estas decisiones con contexto, ¿no? Conociendo la naturaleza del trabajo. Y no somos nosotros los que tomamos esa decisión de cómo lo limitamos el WIP. Nosotros le ofrecemos estrategias y el equipo, en base a sus datos históricos, en base a lo que nosotros le comentamos, va a tomar esa decisión. No tiene que venir una persona y arbitrariamente decir, limitamos el sistema a 25 elementos de trabajo, o ponemos 0.5. No, el equipo también se tiene que sentir cómodo con esto, y lo importante es poder limitar el trabajo en progreso en un momento temprano, básicamente. Bien, entonces yo ahí les dije algunas estrategias, hay más estrategias, hay estrategias de utilizar 1 o 2 por persona, ¿sí? Que se flexibilizan un poco más del 0.5, hay otras que se flexibilizan más justamente por un nivel de madurez, y la idea es, listo, definimos nuestro límite WIP, y después lo que tenemos que ir haciendo nosotros es, en base al empirismo mismo, en base a cómo van pasando, atravesando esos elementos a través de nuestro flujo, es ir ajustando el límite WIP. ¿Bien? Bien, perfecto. Voy a dejar de compartir porque quiero respetar el tiempo de todos y no me quiero ahí pasar Damián, del yo te tengo horario. una pregunta. Sí, Interesante todo sí, lo que adelante. interesante todo lo que nos has compartido, pero en muchos equipos se da el caso de que no respetan el WIP por el famoso multitasking. Tú lo pusiste ahí, el multitarea. Entonces Sí. tienen la costumbre de trabajar 2, 3 tareas simultáneamente, a la vez. Pero ¿qué estrategia recomendarías para quitarles ese multitasking, para que respeten realmente el working in progress? Bien, justamente para para trabajar con más foco, ¿sí?, y tener menos multitasking, lo que vamos a ir haciendo es limitando el trabajo en progreso en cada una de esas etapas. Bien, entonces, si tenemos, y no necesariamente tomemos la misma estrategia para cada una de esas etapas. Contamos con 10 de desarrolladores y tomamos la estrategia de 0.5, tenemos 5 elementos de trabajo. Y si somos 10 desarrolladores y hay un desarrollador que agarró 5 elementos de trabajo, no lo vamos a mirar con los mejores ojos en ese momento, ¿sí? Porque nos está colapsando nuestro WIP. Y te va a decir esa persona, y bueno, pero me pidieron estas 5 cosas. No, bueno, tenemos que trabajar de manera colaborativa, ¿no? Tenemos que ir haciendo pool cuando tenemos capacidad para tomar ese elemento de trabajo. Vos no podés tener esa capacidad porque estás haciendo 4 o 5 cosas en paralelo, sino en ese momento.
Entonces, la idea es justamente limitar ese trabajo en progreso y respetar también a tus demás compañeros del team, ¿no? Porque si haces eso, no estás respetando, estás violando una regla de alguna manera. Es como que el límite dice 5, ok, tengo 5, está bien, pero estoy multitaskeando igual. Entonces, estas políticas explícitas podrían decir alguna de puedo tomar un elemento de trabajo a la vez, ¿no? Es una política que podríamos escribir también. Sí, eso también lo veo mucho en el nivel de madurez de los equipos, ¿no? ¿Qué tanto tiene ese nivel de madurez avanzado? Porque si ellos tienen un nivel de madurez bastante alto, lo respetan. Pero ahí está el Totalmente. detalle. Dale, Totalmente. gracias, Damián. No, por favor. ¿Alguna duda, alguna consulta más que tengan? Una consulta. Y Damián, hay una Daria. consulta. Ah, perdón. No, Perdón. léelo más ayer, yo después pregunto. Sí, dale, Ok, léelo. hay una pregunta en el chat, Damián, que hace Sí. Marta. Dice, ¿cuál es el mayor desafío que has tenido en Canva? Porque muchas de las personas, lo que he visto, se inicia muy proactivo y poco a poco ya se piensa que el tema de actualización de Canva puede quitar el propio tiempo para las actividades dentro de Canva. Es una pregunta que ella hace. Bien, creo que el mayor desafío muchas veces es la implementación en una herramienta de gestión de tickets que funcione bien también, ¿no? Y que me pueda dejar adaptar de la mejor manera el workflow de trabajo. Voy a traducir eso que acabo de decir difícil, lo voy a decir más fácil. Muchas veces hacemos todo un proceso que se llama static para lograr un tablerito Kanban, un sistema Kanban. Bien, tenemos ese tablero armado. Imagínense que tenemos ese tablero y después lo tenemos que llevar a un Jira, a un Azure DevOps, a un Trello. Imagínense que esa herramienta no nos permite hacer eso, ¿no? Entonces, le estamos pifiando en algo ahí, le estamos cerrando en algo. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar es tener las conversaciones con quien las tengamos que tener. Por ejemplo, me pasó que en grandes organizaciones yo tengo que tener muchas conversaciones con gente que administra Jira para ver la factibilidad de eso que estamos diseñando se puede implementar dentro de Jira, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes desafíos muchas veces que suelo tener, que tiene que ver con un tema más técnico. Pero si nosotros diseñamos algo y después no lo podemos implementar en una herramienta de software, es como que, ¿para qué hicimos todo ese trabajo también, no? Ganamos un montón de cosas, sí, pero ese proceso que nosotros estamos representando en nuestra realidad, yo lo quiero ver en nuestra herramienta de gestión de software, en nuestro Jira, por ejemplo, en nuestro Azure DevOps, en nuestro Trello. Entonces muchas veces tengo muchas conversaciones y yo también tengo mucho conocimiento de Jira, entonces cuando me mienten me doy cuenta en ese caso. Pero el tema de, bueno, el workflow lo puedo representar en Jira, ok, perfecto, ¿cómo llevamos a cabo eso? Y que eso, la burocracia o el verticalismo de esa empresa no haga que eso se dilate en el tiempo, que nos lleve un mes poder lograrlo, por ejemplo. Así que esos son algunos de los desafíos que tuve en cuanto a la implementación de Jira. Y algunos tenían también, me pasó, que algunos equipos tenían una identidad de Scrum como muy arraigada, ¿no? Entonces, al querer presentarles el método Kanban, es como que tenían algún tipo de barrera, ¿no? Es como decían, no, pero nosotros somos un equipo Scrum, esto, lo otro, pero tal vez no estaban funcionando de la mejor manera, y yo lo que buscaba era introducir prácticas del método Kanban, ¿sí? Pero no cambiar su identidad de Scrum, ¿sí? Y creo que encontré la mejor estrategia por ese lado. Seguimos utilizando Scrum, vamos a ir introduciendo diferentes prácticas del método Kanban, ¿sí? Para poder eficientizar nuestro proceso. Sí. Eso no se llama lo que estás comentando. Yo sé que está mal dicho, pero bueno, me gusta decirlo, el famoso Scrumban. Bien, eso es un concepto interesante, Scrumban. Y básicamente muchas veces creemos que Scrumban es un mix entre Scrum y Kanban, ¿no? Pero en realidad es un término que se acuña en el año 2008 por Cory Ladas, ¿sí? En un famoso paper que tiene, y él lo define como nosotros tomamos de base Scrum, ¿sí? Ese es nuestro proceso actual, tomamos de base el marco de trabajo Scrum, y sobre eso introducimos Kanban, ¿sí? Eso es Scrum, básicamente. Muchas personas a veces piensan que agarro un poquito de Scrum, un poquito de Kanban, bato ahí y sale Scrumban, y no es así, ¿sí? Sino que, por lo menos como lo define Cory Ladas en el año 2008,
¿sí? Y es como lo lleva adelante Kanban University, habla justamente de eso. Partimos de Scrum, ¿sí? Empezamos a introducir de ahí en adelante las diferentes prácticas del método Kanban. Bien. Chévere. A mí me encanta ese método, te cuento, Scrumban. De hecho, yo lo aplico en los equipos. Bien, y yo soy una persona que no soy para nada dogmática, ¿sí? Soy más que nada pragmático. Entonces, cuando estamos iniciando el camino, ya sea con Scrum, ya sea con Kanban, bueno, tal vez me pego un poquitito más a lo que dice la guía Scrum, a las prácticas un poco de Kanban, pero muchas veces, a medida que vamos transitando ese camino, vamos ganando más información, vamos ganando más contexto, vamos conociendo mejor la naturaleza del trabajo, y eso hace que empecemos a alimentar nuestro Kanban, nuestro Scrum, con prácticas de otros lados también, de Extreme Programming, de Clean Code, ¿no? Lo vamos alimentando y vamos customizando nuestro proceso para poder lograr los procesos más eficientemente posibles, ¿sí? Teniendo siempre en cuenta la eficiencia tanto local como la eficiencia global, ¿sí? Desde el punta a punta, también teniendo en cuenta eso. Así que hay que ir customizando el proceso hasta que crees también hasta tu propia práctica emergente también, hasta que crees tu nueva forma de trabajo, ¿por qué no? ¿No? Es llegar a un punto de, por ejemplo, en el Yuhari sería llegar al RI, ¿no? Sería llegar al ser, ¿no? Al crear tu propia práctica emergente. Pero bueno, no es fácil de lograrlo, pero bueno, podés llegar a lograrlo también. Así es. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta antes de cerrar? Hay preguntas en el tablero, Yari, yo vi preguntas. No, bueno, ahí hay más que todo una reflexión que hace Ricardo. No sé si la quieres compartir, Ricardo. ¿Qué tal, chicos? Solo comentaba que el sentido en ocasiones cuando hacemos justamente Scrum y para poder definir el WIP con el tema de que no se afecte y crear un WIP en el momento que no sea adecuado, y yo ponía la reflexión para generar después de varios sprints. Y una vez que como vaya cerrando los sprints, tomar la decisión y la mejor estrategia para saber en qué columnas lo pones en el WIP. Y lo que yo decía es que cuando topaste el tema de dependencias, yo por lo general trabajamos dos columnas, una es de avanzada doing y otra de avanzada don't. Este PBI que sube al Kanban lo vemos como avanzada, y el objetivo es poder ir eliminando esa dependencia, pero no llega hasta el cierre de todo el Kanban, ¿no? Todo el tablero, sino que se queda en avanzada don't dentro de un sprint, y al siguiente sprint ese PBI vuelve a subir al tablero Kanban, pero ya puede ser trabajado por temas de desarrollo, o dependiendo si no eres desarrollo o haces temas de marketing, ya resuelta esa dependencia. Con eso evitábamos que la institución, la organización, los líderes vean que teníamos muchos PBIs en el tablero y no llegaban a don't. Y efectivamente, pues la percepción de las personas que están en esos niveles te dicen, pues no estás generando resultados. Para cuidar esa experiencia, hemos colocado y estamos experimentando con esta columna que te digo, que se llama Avanzada Doing y Avanzada Don't. Nos está generando muy buenos resultados ahora, y lo estaba compartiendo en el chat. Bien, bien. Siempre, otra vez, volviendo al dogmatismo y pragmatismo, ¿no? Es si ustedes le está generando buenos resultados, le está funcionando el equipo, pareciera ser el camino correcto. Siempre tenemos que tener cuidado de no matar, digamos, la transparencia ni nada por el estilo, por querer representarlo de otra manera. Yo creo que la evolución de eso es tratar de reflejar realmente el proceso que está teniendo el equipo, pero creo que ya se dio, ya están evolucionando, ya están siguiendo ese camino de a poco. Así que nada, te agradezco mucho, Ricardo, ahí por contarnos ahí tu experiencia. Bien, como les quería comentar. Perdón, adelante, Ayari. No, tranquilo. Era por si dejabas de compartir, era por eso, ¿no? Bien, no, la última cosita que les iba a compartir es que tenemos acá un poco de mi organización, que es Sripi.com.ar,
Ahí pueden ver ahí todos los cursos que estamos ofreciendo, todos relacionados con el método Kanban. Y por último, quería que volvamos un segundito al Mentimeter, otra vez con el mismo código, ahí si me pueden ayudar compartiendo, ¿sí? Para hacer ya una última preguntita. Es menti.com, con el código 12800271. Bien, mientras van pasando esto. Voy a ir compartiendo la otra pantalla. Ahí estamos. Bueno, que básicamente es para que dejen feedback, ¿sí? De este webinar. Si hay algo que les haya sumado valor, les haya aportado valor, algo que les haya gustado, algo que no les haya gustado, ¿sí? Algo para mejorar para mí. Así que si nos pueden dejar acá algún mensajito, y estaría buenísimo. Agradezco a Rubén y a Yari ahí por el espacio, por la invitación. Súper agradecido. Y seguramente nos sigamos encontrando ahí en otros espacios, en algunos conversatorios que estuvimos hablando. Así que estaría buenísimo todo eso. Y de mi lado, más nada, ahí muchas gracias a todos los que están dejando feedback. Como digo siempre, el feedback para mí es un regalo, así que me ayuda a mejorar a mí día a día, en las charlas que doy, en los webinars, en los cursos, constantemente lo estoy pidiendo. Es mi posibilidad de inspección y adaptación, así que muchísimas gracias a todos los que están dejando ahí feedback. Rubén, Ayari, no sé si querían aportar algo Sí, más, Damián, sumar algo. yo te quiero dar las gracias en nombre de la comunidad y quedas cordialmente invitado para nuestro tercer aniversario en febrero del 2023. ¿Ok? Esperamos verte ahí en esa sala, ya ahorita ya 1 de junio, porque ya se acabó este mes. Ya mañana es junio, quedas Bien. anotadísimo. Y antes de terminar Perfecto, el me año, encantaría. claro que sí. Y antes de terminar el año, si deseas entregarnos valor con otra charla así tan interesante como Kanban, eres bienvenido a la comunidad. Excelente. Bueno, dale, mil gracias. Y gracias a todos los que se sumaron a este espacio también. Muy agradecido. Dejo de compartir pantallas y pueden dejar también el feedback tranquilo.